Buenos días y muy bienvenidos a todos y a todas desde muy lejos de Latinoamérica hasta los más cercanos de España, porque efectivamente yo me conecto desde Madrid, España, y soy Neringa Kalpokaite, manager de proyectos internacionales. Seré yo la instructora de este taller. Y el objetivo de este taller es demostrar cómo podemos hacer revisión bibliográfica con Atlas T 8 Windows. ¿Por qué 8 Windows? Pues la verdad que en principio pensaba hoy impartir el taller sobre Atlas T, cómo hacer revisión bibliográfica con Atlas T 7, pero como está a punto de salir al mercado Atlas T 8, lo más probable que en las próximas 2 semanas, me pareció casi mal seguir enseñando algo que pronto dejarán de utilizar, si no va a utilizar la versión 8. Y la versión 8, aparte de que es mucho más potente, también tiene muy importantes avances acerca de la revisión bibliográfica. Así que invito a conocer conmigo ahora mismo la versión para 8 y, por supuesto, si luego les convence, les gusta y cree que les puede facilitar la revisión bibliográfica con este software, pues por supuesto contad conmigo y con nuestro equipo para ayudar a resolver cualquier tipo de duda que pudiera surgir. En primer lugar, antes de iniciar ya la parte teórica e instrumental, me gustaría invitar a todos a apuntarse en nuestro correo electrónico. Mi correo electrónico directo es neringa.kalpokaite@atlasti.com y me puede escribir con cualquier tipo de pregunta. Me puede plantear la pregunta sobre el software, me puede plantear sobre cualquier tipo de pregunta que pudiera surgir, incluyendo solicitud de facilitar un cupón de 10% de descuento. Porque tras participar en este webinar, todos tienen derecho de disfrutar de 10% de descuento y simplemente me tiene que escribir recordando lo que Neringa, ¿recuerdas que he participado en tu webinar y me has prometido el cupón de descuento? Pásamelo, ¿de acuerdo? Y si quieren llamarnos, por supuesto puede llamar, nuestro teléfono es 917-893-887 y es teléfono de España, pero bueno, digamos que si no reside en España puede costar algo para llamar desde muy lejos, pero puede escribir el correo electrónico y nosotros devolvemos la llamada si es necesario. Ya hemos comentado las cosas técnicas. La última cosa técnica es decir que esta clase durará 1 hora y yo durante los 50 minutos voy a presentar yo. Durante esos 50 minutos sus micrófonos tendré silenciados, pero cuando ya termine mi explicación, yo voy a atender a sus preguntas tanto por micrófono. Si desean hablar, simplemente darán un clic encima del icono de la mano que aparece en panel de control de GoToWebinar y yo enseguida activaré su micrófono. O si durante la presentación les surge preguntas, dudas y quiere planteármelas, lo puede hacer por escrito. En ese chat que yo recibo, yo durante la presentación no lo voy a mirar para no distraerme, pero cuando termine la presentación lo primero que voy a ver es ver todas las preguntas o comentarios que pudiera surgir. Dicho lo cual, no quiero perder más el tiempo y empezar ya con el tema que tratamos hoy, revisión bibliográficas y Atlas T. Quiero empezar por Atlas T, porque Atlas T siempre se ha utilizado o siempre se ha entendido que facilita el análisis cualitativo de datos. Si yo quiero analizar entrevistas, grupos focales, encuestas con preguntas abiertas, cerradas, o analizar imágenes, vídeos, o incluso Google Maps, lo puedo hacer. Y siempre no quiero generalizar, pero bastante se ha dedicado para Atlas T para eso. Pero ¿qué pasa con las fuentes secundarias? ¿Qué pasa con los artículos, libros? Por supuesto podemos trabajar con Atlas T. ¿Y para qué necesitamos revisar libros, artículos? Pues simplemente para hacer una revisión bibliográfica, ¿verdad? Y allí es donde yo empecé a ver la necesidad de utilizar Atlas T para la revisión bibliográfica, incluso más que analizar las fuentes primarias.
porque es un trabajo muy difícil, tiene que ser muy riguroso, exhaustivo, y Atlas-T me puede facilitar y muchísimo hacer la revisión bibliográfica. ¿Cómo? Ayudando a organizar todos mis artículos, permitiendo tener mayor transparencia, integrar todo lo que tengo, incluso puedo triangular entre la revisión bibliográfica y los datos que voy a recoger en Atlas-T, y todo voy a tener, digamos, fundamentado en las evidencias empíricas, en los datos. Entonces, pasamos a la siguiente fase, que es la revisión bibliográfica. Y eso sí que sabemos todos, ¿verdad? Que es una recopilación más importante, digamos, de la información más importante sobre un tema específico. Pero no sé si en su caso, pero en mi caso, ya peino canas, nunca me ha ofrecido, ni haciendo licenciatura, ni máster, ni doctorado, un curso sobre cómo hacer revisión bibliográfica. Cuando estuve en Harvard como profesora visitante, pues allí sí que me dio un cursillo, pero más bien cómo utilizar las bases de datos en la biblioteca, ¿no? Cómo utilizar o sacar máximo rendimiento de Psych Articles, que soy formada en área de psicología, pero no luego cómo recopilar bien y cómo hacer la revisión bibliográfica. Entonces, he pasado muy mal en aquellos tiempos cuando tenía que hacer revisión bibliográfica para la tesis doctoral, y la razón que ahora estoy hablando de eso porque quise hacer un estudio exhaustivo de las universidades más importantes del mundo y ver qué guías o cómo ellos explican cómo tenemos que hacer la revisión bibliográfica. Y a continuación, que voy a presentar de manera muy breve, muy por encima, en una hora para dar solamente una visión global, viene de un exhaustivo análisis de las guías de las universidades de Stanford, de Cambridge, de Harvard y otras, como ellos, muy recientemente, hace 1 o 2 años, empezaron a como identificar la importancia de ello y empezar a decir, hey, tenemos que, para hacer bien revisión bibliográfica, tenemos que tener estos elementos en cuenta. Entonces, después de hacer el análisis de 25 instituciones del mundo, lo que hemos detectado, por supuesto, uno se enfoca más en unos aspectos, otros en otras, pero lo que voy a presentar, todos los que presentan en común. Y esa parte teórica es muy importante, porque si entendemos la parte teórica, Atlas-T va a ser como Aladín, que va a cumplir todos nuestros sueños, pero tenemos que saber qué es lo que queremos. Entonces, lo primero hay que decir o pensar, ¿por qué razón en particular hacemos la revisión bibliográfica? ¿Por qué tenemos que recopilar toda esa información que es sobre mi tema de interés? El fundamental por qué todo esto hacemos es para no reinventar la rueda. No podemos repetir lo que ya está escrito. Y para poder no repetirlo tenemos que saber lo que ya está escrito. Y a partir de ahora, una vez que ya sabemos lo que está escrito, tenemos que cuestionar y ver cómo nosotros podemos aportar al mundo científico. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? La siguiente diapositiva que tengo aquí es simplemente invitar a reflexionar sobre los tipos de revisiones bibliográficas que existen. Porque existe una gran variedad de tipología de revisiones bibliográficas. Hay una gran metodología detrás. Pero me gustaría que cada investigador que está presente en este taller, pare y piensen, si no ha pensado anteriormente, ¿qué tipo de revisión bibliográfica estoy haciendo yo en mi estudio? ¿Una mini revisión o revisión completa? ¿Una revisión descriptiva o más bien integrada? ¿O tal vez estoy haciendo una revisión sistemática? Y eso hay de alguna manera que reflejar en nuestros trabajos, los que estamos utilizando y haciendo revisión bibliográfica. ¿Qué tipo de revisión es mejor? La respuesta depende de área, depende cuál es mi objetivo, qué estoy haciendo, ¿no? Pero sí que invito a un poco reflexionar por dónde voy y qué tipo de revisión bibliográfica estoy haciendo.
Entonces dices, de acuerdo, voy a tener en cuenta qué tipos de revisiones bibliográficas existen y qué tipo me interesa a mí, o qué tipo en mi área es más común que quiero optar por ello. Pero los que son recientemente que empiezan sus carreras como investigadores, los que tienen que hacer tal vez empezar las tesis doctorales, porque por supuesto como somos tan diversos, de tan diversos países, también tenemos perfiles muy diferentes, unos con más experiencia, otros recién empezando nuestro camino académico. Entonces, siempre sugiero empezar por dos conceptos teóricos claves. Yo incluso hago una lista de todos los conceptos teóricos claves que me llama atención, que creo que son importantes, empiezo a buscar relación entre ellos y a partir de ahí ya estoy elaborando el título y voy, digamos, definiendo estos conceptos, porque no puedo de ninguna manera obviar la definición conceptual de esos conceptos. Pero ¿dónde voy a encontrar la definición? Seguramente en los artículos que vamos a analizar en Atlas-T. Aquí tengo algunos consejos más prácticos, como acotar las búsquedas. Por supuesto, aquí tenemos una base de datos que sugerimos, pero hay también de nuevo insistiendo que no hay unas recetas mágicas y magníficas que tenemos que utilizar estas bases de datos y no las otras. Depende de área, depende de nuestra investigación que estamos haciendo, pero sí que yo siempre recomendaría revisión bibliográfica basar por lo menos en dos diferentes bases de datos. Aparte de las bases de datos, donde vamos a analizar, buscar los artículos, seguramente los bajaremos en nuestro Mendeley si trabajamos con esos gestores de referencias o Zotero o EndNote, lo que utilicemos. También lo que vamos a buscar en estos artículos, o lo que yo haría, es detectar los aspectos que están sin explorar, que necesitan futura investigación. Eso es lo que vamos a hacer con Atlas-T. Buscaremos las lagunas de conocimiento. No podemos reinventar la rueda, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que falta por explorar. Estas lagunas normalmente se encuentran en el apartado, en la sección de discusión, de donde ya el autor, digamos, cuenta todo lo que ha pasado y está discutiendo, debatiendo los resultados y buscando las limitaciones o qué es lo que falta por explorar. Entonces, hay diferentes tipos de lagunas de investigación, teóricas, metodológicas y empíricas. Eso también invito a pensar. Seguramente tienen muy claramente definidas sus lagunas, pero lo que invito con este taller también, parar y pensar, ¿mi laguna es teórica o yo subconscientemente sabía cuál era, pero no lo tengo plasmado en papel? Entonces, eso es lo que también quiero invitar a pensar, a reflexionar sobre ello. Y otro siguiente tema que tenemos que cubrir sobre las preguntas de investigación. En la pregunta de investigación, yo diría que la pregunta de investigación es sumamente importante. Es como mi guión, mi visión, que voy a hacer todo lo posible para poder cubrirla. Porque con la revisión bibliográfica es muy fácil de perderse, de despistarse, como llamamos. Entonces, con una clara pregunta, con una enfocada y compleja pregunta, vamos a poder tener como el rumbo claro hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. Aquí tengo unos ejemplos de preguntas tipo, si quiero describir, identificar, explicar, predecir qué es lo que quiero, depende de nuevo. Y lo que ya había anticipado hace muy poco, tengo que estar muy seguro que mi pregunta es clara, enfocada y compleja. Compleja quiere decir que si yo puedo contestar la pregunta sin haber analizado y hecho la revisión bibliográfica, pues no tiene ninguna complejidad. Y al revés, si puedo contestar con sí o no, pues no está bien planteada. Entonces, también es otro tema que tenemos que ya ir tomando decisiones antes de hacer la revisión bibliográfica, es pensar si lo que voy a hacer es desarrollar la teoría o voy a comprobar alguna teoría.
Y eso es otro matiz, ¿no? Parto de inducción o de deducción. Inducción cuando yo construyo teoría a partir de los datos y deducción al revés, cuando yo parto de una teoría, de un armazón teórico y compruebo con mis datos. Entonces, aquí tenemos otros consejos rápidos de la búsqueda de referencias, como para tener una visión holística, enfocarse en como mínimo en 2 bases de datos distintos, tratar de buscar sinónimos, ¿no? Por ejemplo, si yo, por supuesto, una de mis pasiones es análisis cualitativo de datos, seguramente ya se ha notado, y por otro lado es liderazgo. Entonces, si uno de mis temas de interés es liderazgo, pues yo tengo que buscar en mis bases de datos no solamente liderazgo político o liderazgo en educación, tengo que buscar leadership, ¿no? en inglés para ver qué es lo que aparece y ir un poco como descubriendo todo lo que encuentro sobre este tema de mi interés. Es muy importante apuntar todo lo que estamos haciendo, incluso cómo estamos buscando los artículos. Y yo voy a enseñar en Atlas-D dónde podemos apuntar todo eso, el proceso que seguimos desde que empezamos a buscar hasta que analizamos los datos o los artículos y hasta analizar las entrevistas, que sería la fase final si combinamos revisión bibliográfica con recoger los datos. Entonces, si pensamos que vamos a recordar lo que hemos hecho o cómo hemos hecho la revisión, como la búsqueda de artículos, lo siento mucho, no es posible. Yo me presumo de buena memoria, pero no, después de 2 meses no tengo ni idea cuando busqué algo en PsychArticles qué palabras clave lo he puesto. Y eso sí que es importante de tener el seguimiento, cómo lo buscamos, qué es lo que encontramos, porque nos puede luego facilitar demostrar la transparencia de nuestra revisión bibliográfica. Y termino aquí mi parte teórica para tener tiempo a la parte más práctica. Aquí termino justamente como resumiendo todo lo que hemos hablado. Y este modelo proviene de las guías que he analizado de las más importantes universidades del mundo, y todas las universidades o las guías de esas universidades lo que dicen que como mínimo para hacer una buena revisión bibliográfica tenemos que estar muy seguros que estamos definiendo el estado de arte, ¿no? El estado actual de cuestión. Pero no definir tal cual, sino necesitamos críticamente evaluar y reflexionar sobre diferentes enfoques teóricos, metodológicos, empíricos. No podemos describir lo que encontramos, tenemos que evaluar y reflexionar, porque eso es lo que diferencia de buena revisión bibliográfica y la mala, ¿no? Cuando describimos los estados de arte, a partir de ahí nos va a permitir también identificar las lagunas de investigación, las lagunas de conocimiento, qué es lo que falta por explorar, qué es lo que yo puedo aportar con mi estudio. Y a partir de ahí podemos ya generar nuestra pregunta de investigación o nuestras hipótesis, si trabajo con hipótesis, y a partir de ahí o proponer una novedosa conceptualización o armazón teórico, ¿verdad? Entonces, estos elementos son como anclas, piedras fundamentales para a partir de ahí donde vamos a construir nuestra casita de revisión bibliográfica. Cuando tengamos las lagunas de investigación claras, nos va a facilitar, va a ser como hermanitos, me va a facilitar la justificación de la importancia de nuestra investigación. Y eso es la metodología, lo que he hablado, el proceso que seguimos. Hay que reflexionar de qué tipo de metodología utilizando y cómo lo estoy haciendo. Este último concepto que tenemos aquí, verificar que su estudio no está en curso. Pues suena raro, ¿verdad? Pero la verdad que no está tan raro, porque vamos a ver que para hacer revisión bibliográfica lleva tiempo.
Entonces, cuando ya llegamos, identificamos las lagunas y digo, wow, se me ha surgido una magnífica idea, una magnífica, digamos, conceptualización, pero en este caso, cuando yo ya tengo aha momento, lo que me gustaría volver a invitar a abrir base de datos y con este nuevo, magnífico proyecto que tengo en curso, intentar hacer revisión bibliográfica. Intentar hacer revisión de todas las bases de datos para que no haya ningún estudio hecho, por ejemplo, hace un mes sobre lo que a mí se me acaba de ocurrir. Porque puede pasar. Imaginemos que no me doy cuenta de eso y yo trabajo un año o meses o años en un proyecto y no soy consciente de que alguien me ha adelantado por la izquierda hace un mes. Entonces perdería sentido porque yo no podría reinventar la rueda. Eso es la razón por qué incluimos este elemento para tener en cuenta que ser consciente, y no digo que ser maniático, pero sí que asegurarme que lo que estoy haciendo no está hecho nada hasta ahora. Y mientras estoy abriendo Atlas T, me gustaría decir que la revisión bibliográfica no es un proceso, digamos, como decimos, lineal, más bien cíclico. Pasamos por fases, ¿no? Como no es como hago una cosa, B, C, como un estudio cuantitativo y punto. Revisión bibliográfica es algo cíclico. Incluso si yo combino revisión bibliográfica y luego recojo los datos, incluso en las fases finales, cuando yo ya estoy, digamos, como se dice, elaborando mis conclusiones finales, es muy posible que tendré que volver a la revisión bibliográfica y volver a ver qué es lo que dicen los autores sobre lo que yo estoy concluyendo y estoy diciendo. Así que, dicho lo cual, vamos ahora a ponernos manos a la obra. Acabo de abrir Atlas T 8. Si alguien que está conectado a esta sesión ya conocen a Atlas T, seguramente, bueno, los apellidos aquí no, los nombres no me suenan mucho. No sé si conocen Atlas T, pero si no conocen Atlas T mejor, porque así no va a comparar la versión anterior con la actual. Y los que ya conocían Atlas T, a ver, voy a tomar un poco de agua, parece que estoy perdiendo la voz. Y los que ya conocían Atlas T 7, invito directamente a dejar su mente en blanco. ¿Por qué? Porque es una interfaz muy novedosa, muy diferente, y la versión anterior solía enfocarse más en objetos, trabajamos con objetos, y ahora trabajamos con funcionalidades, es mucho más funcional. Así que muy rápidamente verán que si siempre hablaba de Atlas T que es intuitivo, ahora me parece incluso más intuitivo aún. Entonces, cuando abrimos Atlas T, yo tengo un proyecto un poco preparado, simplemente para no ir todo el proceso paso por paso porque perderíamos tiempo, pero voy a explicar todo lo que tenemos aquí, la filosofía, cómo funciona, y luego, como digo, estoy creando muchos videotutoriales paso por paso, de manera instrumental, explicando cómo hacer cualquier cosa, ¿no? Cómo agregar los documentos, cómo codificar, etcétera, etcétera. Así que no se preocupen si algo se escapa de manera instrumental, porque tendrá posibilidad de retroceder y volver a verlo, incluso este mismo vídeo. Entonces, abro aquí un proyecto. ¿Qué tenemos aquí? En el navegador izquierdo verán que podemos visualizar todo lo que tenemos. Primero tenemos artículos que vamos a utilizar para hacer revisión bibliográfica, ¿verdad? Pero para demostrar si yo ya he trabajado con Mendeley, si yo he trabajado con Zotero, con EndNote, quiero demostrar cómo podemos importar todo lo que hemos hecho en Mendeley o EndNote. En Atlas T8 tenemos
home, que sería inicio, y luego importar, exportar. Si yo quiero trabajar con EndNote, con Mendeley, etc., pincho aquí. Y EndNote, incluso verán qué maravillosa Atlas TH es, que cuando paso con el cursor me da una chuletilla y me explica qué es lo que puedo hacer con esta herramienta, ¿no? Dice, Neringa, ¿quieres importar gestor de referencias en No Mendeley Zotero Reference Manager? ¿Eso quieres hacer? Digo, sí, vale. Pincho. Entonces, también hay que advertir que Atlas T8 no sustituye Mendeley o EndNote. Son, digamos, amigos, son compañeros que uno al otro se complementa, ¿de acuerdo? Entonces, a mí muchas veces cuando buscamos artículos lo guardamos en Mendeley, luego lo único que tengo que, como ya incluso puedo ir subrayando, tomando notas, todo lo que estoy leyendo desde Mendeley, pero Mendeley se me queda corto. Yo quiero empezar a trabajar conceptualmente, con redes, quiero ir reflexionando más allá y allí ya no puedo hacer, tiene ciertas limitaciones. Esa es la razón que voy a pasar a Atlas T, porque quiero seguir, digamos, analizando. Pinchamos encima del archivo donde tenemos a ver dónde lo he guardado. Un momento. Aquí. Selecciono mi colección, guardada en XML y abrir. Aquí puedo decidir si también me importa saber edición, volumen, de dónde viene ese Mendeley Zotero, de cuándo, el número, y el issue, no sé cómo traducir, no recuerdo ahora en castellano la palabra equivalente, pero bueno, si quisiera yo tener todas esas cosas en cuenta, podría marcarlas, si quiero agrupar los artículos por volumen, por edición, y luego decir, a ver, si no hay en Mendeley, si no consigo tener el PDF completo, por favor, por lo menos que me incluya el abstract. Abstract es el resumen del artículo. Eso siempre me va a poder hacer. Importar. De repente ya me ha agregado unos cuantos documentos. Pincho encima, puedo ver mi PDF de Leadership Quarterly y ahora empezaremos a analizar. Authentic Leadership, compruebo, todo funciona. ¿Por dónde vamos a empezar a analizar? La pregunta que tengo yo. Y la respuesta mía sería por lo que hemos hablado en la parte teórica. Primero, lo que iría es iría inicio, a codes, eso es administrador de códigos, y antes incluso de empezar a codificar, crearía los códigos. ¿Qué códigos? Un código, free code, y ya pondría un código estado de arte. Recordarán que hemos hablado que es muy importante definir el estado de arte. Pues escribo otro código, laguna de conocimiento, y hemos hablado de lagunas teóricas, empíricas, etc. Laguna de conocimiento sería teórica. Laguna de conocimiento empírica, y etc. ¿Vale? Entonces, estamos creando los conceptos, incluso tendríamos que crear dos conceptos teóricos clave, que era uno, por ejemplo, podría ser liderazgo político y otro, en mi caso, transición hacia la democracia. Entonces, estos conceptos yo crearía incluso antes de empezar a leer los artículos, como una idea inicial a priori. ¿Qué es lo que tengo que enfocar? Porque para hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, como hemos hablado, estado de arte, laguna de conocimiento, evaluar críticamente lo que estamos viendo, a partir de ahí trabajar en nuestra pregunta de investigación, etc. Y eso crearía en el administrador de códigos, los códigos. A partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a leer y como podemos leer, pues ahora voy a simular
un poco de manera solamente instrumental, sin ir en el contenido de este artículo, podría empezar a subrayar. Es decir, aquí está hablando sobre el liderazgo transformacional. ¡Wow! ¡Qué importante! No pensaba, me interesa el liderazgo, pero no transformacional. Pero claro, como está insistiendo tanto en ello, tal vez es eso lo que tengo que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Cuando seleccionamos, podemos subrayar. Acabo de crear cita. Cita es una parte subrayada. Y esta parte subrayada lo que me permite saber, ¡hey, merenga, eso es importante! ¿No? Cuando hacemos revisión bibliográfica manual, subrayamos lo que llama atención. Y luego, si nos interesa, ponemos en la zona de margen las palabras clave de qué se trata aquí. En Atlas-T, pues con botón derecho lo podemos hacer. Coding, Open Coding, y podría poner liderazgo transformacional. Ya está. Ahora, no solamente tengo mi cita, mi código que condensa de qué está hablando dentro, sino ahora podría incluso elaborar un memo. Un memo es un espacio donde yo apunto mis ideas, mis reflexiones y podría tener aquí, ahora vamos a crear uno, con su permiso. Voy a llamarlo liderazgo transformacional, crear, y lo que voy a pedir al programa que me lo ponga abajo, porque ahora below. Vale. Entonces lo que yo voy a poder hacer ahora mismo, aquí en este cuaderno, apuntar el autor X está hablando sobre esto, yo opino lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos leyendo. Incluso podríamos hacer una lectura simultánea y comparativa, si yo quisiera, con dos documentos a la vez y ir reflexionando bajo en mi memo de lo que están diciendo, o detectando los estados de artes o las lagunas de conocimiento. Ahora voy a cerrar, pero simplemente que recuerden que esas posibilidades existen. Cuando yo importo mis documentos de Zotero, de Mendeley, en el administrador de documentos, yo voy a visualizar los documentos que he importado, la referencia exacta, previsualizar de qué se trata el documento y ver a qué grupos pertenece. Esos grupos yo puedo crear manualmente, pero cuando yo importo de Mendeley, Zotero, etc., me lo agrupo automáticamente. Cuando yo pincho encima de cada documento, se activa dónde está, que este es el artículo de 2009, del Leadership Quarterly, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Codificar, ya hemos visto que yo puedo crear un código nuevo o reutilizar, como tenemos aquí una lista de códigos, todos los códigos que quisiera, arrastrar y soltar. Repito la práctica, digo, aquí está, vamos a agregar el código, ¿vale? Entonces, ¿qué más necesitaría cuando haga la revisión bibliográfica? Yo, fundamental, y eso invitaría a tomar nota, cuando yo creo una cita, yo editaría un comentario a la cita. ¿Y qué pondría en ese comentario? Autor, por ejemplo, en este caso es Bas 2009 y la página es 102. Yo haría esto. Añadir de dónde exactamente viene esta cita. ¿Por qué? Porque cuando voy a pedir abrir en la red, voy a poder hasta ver, un momentito, de dónde exactamente viene esta cita.
no solamente de qué documento primario y dónde he sacado este documento primario, sino de dónde viene la cita. Y eso viene muy bien porque muchas veces nosotros no tenemos interés de ninguno, digamos, hacer el plagio. Pero a veces justamente como dices, ay, tomo una nota de alguna cita, luego se me olvida poner que es de tal autor, después de 2 meses abro mi archivo y digo, wow, qué idea más magnífica se me ha ocurrido, pero realmente sin querer estoy plagiando porque no era la mía. Y ya les di esto, evita, eso no va a suceder, porque en las redes no solamente ya veremos todo lo conceptual, sino veremos de dónde exactamente proviene la cita. ¿Quién está diciendo esto? VAS 2009-102. Y por supuesto aquí ya podemos trabajar con redes muy complejas, muy grandes, muy exhaustivas, demostrando diferentes autores que dicen sobre enfoque de rasgos, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que consejo muy importante, que creo que no deberíamos olvidar. Otras cosas muy, muy interesantes que podemos, por ejemplo, tanto de documentos como, por ejemplo, vamos a decir, de citas. Yo quisiera ver todas las definiciones de liderazgo. Aquí he creado un código, definiciones de liderazgo político, pero yo quisiera hacer una nube de palabras solo de las citas asociadas a este código de definiciones de liderazgo. Y muy rápidamente me hace una nube. Ahora, si paso con el cursor, puedo ver cuántas veces aparece el liderazgo en estas citas de definición de liderazgo político. Y continuidad, con carisma, comunicación. Es magnífico, es una pasada, ¿no? Me da muchas ideas muy interesantes. Entonces, como el análisis de contenido, contar frecuencia de los términos, no solamente podemos hacer de las citas del código, podemos hacer de documentos completos, de algunos grupos de documentos. Eso simplemente recordad que esta opción existe y que simplemente tengo que saber qué es lo que qué quiero cuantificar. Muy bien. Entonces, enseñado esto sobre la nube de palabras, de códigos y de citas más bien asociadas a los códigos, me gustaría parar y moverme a las redes. Es otro elemento que hay que demostrar. Aquí tenemos un armazón previo antes de empezar a trabajar con leer los artículos, etc. Decir, mira, voy a buscar laguna de investigación. Los 2 conceptos teóricos claves son estos. Necesito justificarlo y tener en cuenta el estado de arte que existe. Eso es como que muy básico antes de empezar a trabajar. Y luego, por supuesto, ya vamos trabajando, vamos haciendo un armazón mucho más complejo. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente podemos ir arrastrando y soltando los códigos. Vamos a buscar unos que no forman parte de esta red. Arrastrar y soltar y empezamos a enlazar código con código. Y decidimos la relación. Si acción política contradice, influye en aportaciones modernas, ¿es asociado o qué sucede? ¿Verdad? Ahora voy a elegir cualquier de las opciones, pero eso es importante pensar y reflexionar qué relación vamos a dar porque son decisiones metodológicas que estamos tomando. Entonces, una vez estamos a nivel conceptual, código con código, siempre podemos trabajar con diferentes layouts, con diferentes maneras de visualizar lo que hemos hecho. Si semántico, esto no me vale, orgánico, pues tal vez, eso ya según, digamos, lo que hacemos, ¿no? El objetivo de la investigación, pero ahora, por ejemplo, voy a decir esta. Y por supuesto, siempre pueden trabajar con colores para ilustrar de alguna manera que este código es más importante o los 2 conceptos teóricos claves
voy a tener en color azul, mientras otro en lo otro, ¿no? Y eso ya, como estos temas podrán decidir conforme van avanzando. Ahora voy a cambiar algunas solo por demostrar qué bonito podemos hacerlo. Entonces, seguimos otro poco más. Si quiero previsualizar las citas, como ya hemos visto, en View, Preview, y cambio el tamaño y puedo ver incluso qué dicen los autores sobre habilidades de líder o sobre, por ejemplo, vamos a mover un poco, sobre el canalizar las expectativas vamos a mover un poquito para que se vea en una visión. También podrán trabajar cita con cita, es decir, este autor que dice sobre las expectativas contradice sobre habilidades. Lo podemos capturar, cambiar idioma de relaciones y ya estamos haciendo algo, digamos, más complejo, más visual y al mismo tiempo más bonito. Y siempre podemos recuperar estas citas, como acabo de mostrar. Botón derecho, importar vecinos, importar citas y me atrae todas las citas que tiene que ver con estas, digamos, definiciones, de dónde vienen las empíricas evidencias que tienen que ver con los códigos que he creado. Eso se puede, por supuesto, exportar, copiar todo y enviar al documento Word, Pages, PowerPoint, si estoy presentando, digamos, a alguien lo que estoy haciendo. Y sobre las redes, pues invito simplemente a explorar por su cuenta. Eso es algo, a mí personalmente me fascina, me parece que Atlasty es muy potente representando gráficamente y tenemos que aprovechar al máximo y queda muy bien cuando haces revisión bibliográfica y demuestras en una red tanto conceptual como con los autores cómo definen el término. Por ejemplo, definición de liderazgo político. Yo podría solamente crear una red con el término de liderazgo político y ver cómo definen, si como personalidad o como comportamiento o factores situacionales que influyen, etc. Ahora, hemos visto bastante. De vez en cuando no hay que olvidar dar un clic encima de guardar, aquí arriba. Pero lo que falta por demostrar para finalizar es las herramientas de análisis. Voy a ir por encima porque esa parte va a salir por sí solo si todo lo anterior que hemos comentado hacemos bien. Os prometo. Si trabajamos con codificación, con reflexiones, los vemos bien, la parte final va a salir en una tarde. Para las revisiones bibliográficas en particular es muy interesante autocoding. Autocoding lo que hace, busca una determinada palabra. Por ejemplo, ahora voy a hacer una práctica simple, busca una determinada palabra como liderazgo y dice, te voy a enseñar cómo quieres codificarlo. Voy a decir liderazgo político. Vamos a ver si lo tengo. Eso es. Y dice, de acuerdo, te voy a buscar la palabra liderazgo, voy a codificar como liderazgo político, voy a buscar en el texto, pero tendré que crear la cita, porque tendré que crear la cita porque el contexto es muy importante. Y dice, ¿qué será para ti la cita? Digo, una frase, un sentence. Y empezamos. Me enseña. Y digo, ay, vale, aquí parece liderazgo, no me interesa, skip it. Me va a ir a buscar más. Ahora me encuentra otra vez liderazgos. No quiero en las referencias bibliográficas. Pero aquí ya me encuentra algo más importante. Digo, vale, muy bien, codifico, pero quiero más grande el tamaño, code it. De nuevo, me vuelve a encontrar. Digo, no, hasta el final para entender bien el contexto a qué se refiere liderazgo en representaciones públicas, etc. Code it.
me está ayudando, ¿verdad? Hemos visto cómo codificar yo manualmente y aquí con la autocodificación me va directamente donde encuentra el tema que estoy buscando o la palabra que estoy buscando. Y eso sí que es muy interesante para las revisiones bibliográficas. Cuando manejamos grandes volúmenes de datos, tenemos que leer un poco en Z, ¿no? Detectando realmente lo que estamos buscando, y autocodificación me puede ayudar muchísimo. Me lleva directamente al grano, ¿no? Ahora lo paro porque la idea es solo demostrar cómo funciona, no hacer el estudio y el análisis completo, pero recordad que en Analyze, análisis, aquí tenemos el autocoding. Luego tenemos aquí algo cualitativo y algunas herramientas cuantitativas. Claro, porque aunque trabajamos y hacemos revisión bibliográfica, que es una manera de hacer un estudio cualitativo, pero podríamos cuantificar. Por ejemplo, los que hacen revisiones bibliográficas necesitan cuantificar cuántas veces el término aparece en los artículos de 2000 a 2010, de 2010 a 2016. Y con la herramienta código por documento, me permite cuantificar. Yo podría ver, por ejemplo, la definición de liderazgo político, cómo ha sido, cómo comparar entre diferentes artículos. Y aquí me elaboraría una tabla demostrando los números, que definición se ha definido en documento 1 X veces, en documento 2 X. Entonces, tenemos otra herramienta que es tabla de coocurrencia de códigos. Tabla de coocurrencia de códigos, lo que permite analizar los códigos que coocurren. Cuando yo he utilizado el código definición de liderazgo político, ¿qué otros códigos he utilizado en la misma cita o parte de esta cita? Ahora puedo definir qué es lo que quiero comparar, ¿no? Ver las coocurrencias. No quiero marcar todas para no tener que perder el tiempo, pero sí que de repente veo que acción política ocurre una vez. Como es un estudio de ejemplo, pues es poco. Pero en la realidad, cuando se hace una revisión bibliográfica de verdad, pues aquí es un momento para sorprenderme, para encontrar algo que no esperaba encontrar. Es decir, acción política, ¿cómo? Y eso me hace reflexionar y tal vez voy a elaborar mi armazón teórico incorporando este nuevo concepto que a priori no tenía pensado, como no lo veía muy claro que podía ser de utilidad. Entonces la tabla de coocurrencia me demuestra dónde coocurren los códigos y si quiero hasta me lleva hasta la cita, hasta el contexto, para ver en el artículo por qué coocurren o qué es lo que ha pasado. Y por último, me falta por enseñar la herramienta de consulta, Query Tool. La herramienta consulta ya sirve en la fase, o a mi gusto, yo utilizo en la fase final. Por ejemplo, si digo, quiero ver cómo, vamos a ver, estilos de liderazgo, a ver, ¿qué podría pensar? ¿Qué pregunta de investigación? Aquí muy rápidamente, no se me ocurre el rápido. Vale, pues puedo decir cómo enfoques de rasgos influye en estilos de liderazgo. Algo no con mucho sentido, pero vamos a ver. Simplemente cómo lo planteo, doble clic encima de enfoques de rasgo, digo, pero quiero saber qué pasa con estilos de liderazgo y ya me da el resultado. ¿Qué autores dice cómo enfoques de rasgo influyen en estilos de liderazgo? Alonso, Fernández y el autor Bass, creo, que lo que está comentando sobre él. Es el resultado.
Entonces, en herramienta de consulta lo que estamos cruzando uno, dos o más códigos y decimos, dame las citas de un código o de otro código. Dame solamente donde interseccionan. No, quiero exclusivamente uno u otro. La verdad que prefiero los que están solapando o que están dentro, etc. Pero eso ya es cuando tengo claro mis preguntas que hemos comentado de investigación, donde ya he hecho el análisis, revisión de la revisión bibliográfica, y ya estoy en la fase final. Es decir, entonces, ¿qué es lo que he encontrado? ¿Qué es lo que me dicen los artículos y qué me está contestando? Y eso es muy rápidamente todo, pero lo más importante, ya con eso termino, decir que si se ha agobiado viendo lo que acabo de hacer porque he hecho un poco rápido, con el objetivo de dar una visión global, se ha agobiado y dice, ay, es que demasiado complejo el programa, quiero decir que no lo es. ¿Por qué? Porque Atlas T8 ha incorporado una herramienta muy, muy, muy importante y esa herramienta se llama undo, como retroceder. Ahora, con esta versión, no podemos romper nada, no podemos cometer fallos dramáticos, porque antes podías borrar algo de repente en las versiones anteriores y si no tienes un backup como un respaldo, pues has perdido. Pero ahora no. Ahora simplemente yo doy con este botoncito hacia atrás y me retrocede hasta 100 pasos. Hasta 100 pasos. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, en esta hora, yo no he hecho 100 pasos. Puedo retroceder todo el proyecto. De la misma manera como avanzar. Así que eso seguramente debe aliviar a todos nosotros que tenemos esa flexibilidad. Y por supuesto tenemos la flexibilidad de todos los documentos personalizar mi interfaz como la pantalla principal y para hacer de una manera que nos sentamos cómodos a hacer las revisiones bibliográficas. Así que me he extendido un poquito más, 4 minutos más de lo que quería, pero espero que haya sido de utilidad para tener una visión global por dónde podemos empezar. Y ahora lo que voy a hacer, voy a leer si tenemos preguntas, si tenemos comentarios, si cualquier tipo de duda que pudiera surgir, pues vamos a leer qué es lo que dice. Natalia dice que solo ven la pantalla en blanco. Vaya Natalia, lo siento si es lo que ve porque nadie más me lo ha dicho. Tal vez el problema es de su internet, porque yo sí que estoy compartiendo pantalla por completo. Si es así, si no puede visualizar como estoy grabando la sesión, después de esa clase, hoy o mañana por la mañana, voy a enviar esta grabación. Entonces Natalia podrá volver a revisarlo, todo lo que he hablado y lo he enseñado, porque sí que todo el rato iba demostrando cosas, no solamente estaba hablando por hablar. Bueno, vamos a seguir. Luis nos dice, primero de todo, muchas gracias por esta clase. Muchas gracias, Luis, muy amable. Me ha servido bastante y me gustó mucho la nueva interfaz. ¡Qué bien! Me alegro, Luis, yo estoy contigo. Yo estoy fascinadísima, me gusta mucho. Estoy presentando la versión beta, pero ya queda muy poco que todos puedan disfrutar de esta versión. Y lo que me está diciendo, y la integración programas de referencias bibliográficas. Gasté un día poniendo los PDFs de mi revisión en Atlas. Ya lo sé, Luis. Así que esa es la razón que quería hoy demostrar, que todo ese trabajo de chinos que solíamos hacer se acabó, ya no hace falta que hacer, simplemente que vamos a importar, exportar a esta opción y decidimos qué es lo que queremos importar. Así que me alegro, Luis, que estás en la misma línea que yo, que no soy sola, la loca, pues muy bien.
Y Inés nos dice, excelente y amena formación. Muchas gracias Inés, muy amable. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Porque si no, no sé si ha sido demasiado claro todo o se han agobiado tanto que ya dicen, no quiero ni preguntar. Vamos a ver, tenemos algunos minutos de tiempo. Inés me dice, ¿es posible avanzar una segunda sesión? ¿Tenemos acceso al PPT explicativo? ¿Podemos obtener el certificado? Vaya, cuántas preguntas de repente, Inés. Muy bien. A ver, sobre si es posible avanzar. Sí es posible avanzar y las posibilidades de avanzar sobre el conocimiento de eso son dos. Una, de manera autodidacta. Yo, por supuesto, puedo compartir el PowerPoint, las diapositivas que he utilizado, lo que he explicado. Puedo compartir con la grabación de hoy. El certificado lamentablemente no se puede ofrecer porque los certificados se ofrecen solamente a los cursos premium. Si vamos a la página oficial de Atlas-T, Free Training es justamente donde participan todos ustedes, pero Premium Training es formación premium. Y formación premium sí que es como que es más extensa. Tenemos tanto para revisiones bibliográficas, por ejemplo, aquí mismo. Tenemos sobre revisión bibliográfica el 7, 8 y 9 de febrero, de 6 horas de duración. Y allí sí que se entrega un certificado oficial de Atlas-T. Se entrega un montón de materiales que tengo preparados, diferentes ejemplos de artículos sobre revisiones bibliográficas, diapositivas por temas específicos. Allí sí que podría contar con el certificado. Y allí tenemos, digamos, 3 sesiones de 2 horas cada una, con ejercicios respectivos. También estoy creando un curso asincrónico. Asincrónico, ¿qué quiere decir? Como cada uno estudia a su tiempo y a su ritmo y tiene acceso al curso por 30 días y este curso incluye como 20 videoclases. Cada videoclase incluye un test para comprobar si hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender de la videoclase, incluyendo ejercicios y apoyo ilimitado por correo electrónico conmigo y mi equipo o juntos 2 reuniones virtuales conmigo para ver ya sus dudas específicas como si fuera consultoría más personalizada sobre proyecto suyo, no sobre en general. Entonces, este tipo de cursos tiene mucho éxito. La gente, los que han participado siempre como están muy contentos porque por diferencias horarias o por responsabilidades laborales no pueden acudir a una determinada hora cuando se imparte el curso sincrónico. Y eso sí que estamos terminando el curso asincrónico sobre revisiones bibliográficas. Y tras participar en este curso también tiene certificado. ¿Qué más tenemos de preguntas? Si podrías profundizar en la herramienta de consulta, por favor, me dice Luis. Y William termina, que ahora vuelvo con Luis. Muchas gracias, la verdad ya venía acostumbrado a la interfaz anterior, pero bueno, tendré que adaptarme. Antes de ponerme con Luis, me gustaría decir, William, entiendo que ya está acostumbrado, yo también, pero solamente con un día de práctica le aseguro que vuelve muy rápidamente a sentirse muy cómodo con esta nueva interfaz, porque verá que es mucho más funcional que lo otro. Lo otro está bien, no me quejo, he trabajado muchos años con él, pero aunque ahora puede parecer muy novedoso, yo creo que de verdad con un día, un poco de leer un artículo desde Atlas-T, ya verán qué cómodos serán. Espero que me dé razón, si no, William, escríbeme de nuevo diciendo, Neringa, no tienes razón, yo sigo con mi Atlas T7. Y bueno, eso también es viable. Entonces, contestando a William, solo decir una cosa, que William, cuando abra Atlas-T, lo que sugiero, no intentar buscar lo que teníamos en la versión anterior. Dejarse fluir, ver qué ofrece este programa, ¿vale?
eso creo que es número uno, porque si intentamos localizar exactamente lo que teníamos en la versión anterior, nos podemos sentirnos frustrados porque es totalmente diferente organización, filosofía. Por eso, como quiero que haga como grounded theory, como teoría fundamentada, que se deje ver qué ofrece el programa, ¿vale? Entonces, voy con Luis, como ya estamos rematando la sesión, estamos ya un poco fuera de tiempo, pero voy a intentar ser rápida. Voy a leer rápidamente lo que me dice Luis porque veo dos preguntas. Vale. Dice si podrías profundizar con herramientas de consulta y también me dice con familias de códigos o familias de documentos. Vale. Y lo último que me dice Nes, muchas gracias. Vale. Entonces, ya remato mi presentación comentando otra vez sobre herramientas de consulta. Mientras abro herramienta de consulta, doy una noticia que cuando salga Atlas T8 saldrá también la versión en castellano, en español. Así que los que no se sienten muy cómodos con inglés, no se preocupen. Estamos trabajando que salga la versión en castellano igual como tenemos la versión 7. Entonces, aquí no tengo grupos de documentos ni grupos de códigos. A ver, ¿para qué necesito trabajar con grupos de documentos o grupos de códigos? Si yo hago revisión bibliográfica y a mí me interesa, voy a volver en administrador de documentos, comparar, por ejemplo, cómo influye la personalidad en liderazgo entre artículos antes de 2000 y a partir de 2000, porque evoluciona el concepto, las teorías influyen, etcétera, etcétera. Para poder comparar qué es lo que dicen los autores antes de 2000 y a partir de 2000, necesito agrupar, crear grupos de documentos. Entonces, una vez que aplicamos los grupos de documentos e interrogamos los datos, por ejemplo, con QueryTool, aplicando los filtros, ya estamos trabajando con filtros. Veo que Luis está bastante avanzado, porque con los grupos trabajamos justamente para enfocar nuestra interrogación en un determinado, digamos, contexto, en algo que a mí específicamente me interesa. Aquí en herramienta de consulta, Edit Scope. Edit Scope significa yo quiero que me des el resultado que te voy a pedir ahora solamente de los artículos, como decía, 2009, ¿vale? Solo quiero que me des el resultado de 2009. Podría como que pedir mucho más, pero para simplificarlo. Entonces, ahora si hago una interrogación y yo quiero definición de liderazgo político, analizarlo, el resultado que me da solamente lo que dice o debería decir hasta 2009. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo utilizaría el scope y en el scope definiría mis años, qué es lo que me interesa, los artículos y sus grupos. O si quiero comparar diferentes bases de datos, qué he encontrado sobre definición de liderazgo político en los artículos Leadership Quarterly, qué es lo que dicen los otros artículos de otra base de datos. Para eso utilizaría el scope, agrupación de documentos, o como antes llamábamos, familias de documentos. Y lo de códigos, agrupación de códigos, pues es más de lo mismo. Voy a eliminar el scope porque es importante que no se me olvide, porque si tenemos el scope hecho, entonces pensamos, ay, no me sale el resultado. ¿Por qué no me sale el resultado? Porque realmente yo ya había como pedido aplicar un determinado filtro y este filtro no he quitado, ¿no? Entonces, con los grupos documentos lo mismo. Yo puedo trabajar código con código para interrogar mis datos, a ver qué es lo que me dice, decir, quiero tener las citas de un código o de otro código, de la misma manera como podría trabajar con grupos de códigos. Todos los códigos relacionados con teoría de rasgos y todos los códigos relacionados, por ejemplo, con teorías de comportamiento. Eso sería como trabajar más, un poco más
grande escala, ¿no? Con los grupos, no solamente código con código. Pues espero haber contestado las dudas, por lo menos, aunque sea un poquito. Lo que me gustaría es invitar a apuntar mi correo electrónico, que ahora mismo voy a poner por si acaso, y voy a poner mi correo electrónico, el mío. Y lo que quiero invitar simplemente es escribirme o llamarme con cualquier tipo de pregunta que pudiera tener. Si tiene duda cómo hacer una cosa o la otra, me puede hasta solicitar crear un video tutorial cortito para repasar cómo se hace. Si tiene una duda sobre las licencias o quiere un cupón de descuento, pues lo mismo. Me lo escribe y dice: Nerenga, he estado en tu curso, en tu taller sobre revisión bibliográfica Atlas T8. Por favor, pásame el cupón que me has dicho, que me puedes ofrecer un 10% de descuento para cualquier tipo de licencia, y lo pasaré. Y también nos puede llamar de 9 a 4 de la tarde, cualquier día laboral. Tanto yo como nuestro equipo estará encantados de contestar cualquier duda que pudiera surgir. Y sin más preámbulos, me quiero despedir por hoy. Invitar de verdad, valorar seriamente utilizar algún software para su revisión bibliográfica, aunque supone un poquito de esfuerzo para aprender el programa, pero una vez que lo aprenda, verá que va a sacar magnífico rendimiento de todo lo que hace. Muy rápidamente obtendrá todas las citas, todo lo que va analizando, y va a conseguir hacer una revisión bibliográfica con más grande, como diríamos, calidad. Así que, sin más preámbulos, me despido por hoy. Ha sido un placer recibir tantos interesados en este taller. Así que mucha suerte y que vaya todo muy bien. Espero que coincidamos en este tipo de eventos o cualquier otro tipo de eventos de investigación cualitativa, liderazgo o revisión bibliográfica. Así que hasta la próxima. Buenas tardes.